Esa noche me encontraba tumbada con los ojos sellados, en un punto intermedio entre el dormir y la realidad. En el silencio absoluto, percibí cómo las cortinas se movían al compás de una brisa suave, al mismo tiempo que la puerta se abría sin hacer ruido. Susurré el nombre de Leo sin alzar la vista. Drenia. Sin embargo, la voz que contestó no pertenecía a Leo. Con un tono suave y titubeante, Santiago se expresó. Me resulta imposible conciliar el sueño. Al abrir mis ojos, divisé la figura oscura junto a la entrada. La luz plateada de la luna resplandecía en su hombro, dejando parte de su semblante al descubierto. Me encontraba sin palabras. La llegada a mi habitación en este momento fue una sorpresa inesperada. ¿Qué sucede, Santiago? Interrogué con delicadeza, mi tono vocal reflejando asombro. No tengo idea. Al ingresar, expresó, me resulta imposible conciliar el sueño. Se aproximó más hacia mí y procedí a sentarme en la cama, acomodando la manta a mi alrededor. ¿Cuál es tu deseo para que lo lleve a cabo? ¿Quieres que te consiga agua? Movió la cabeza de un lado a otro. No, simplemente deseaba conversar, si no te incomoda. En su voz se percibía una tensión nerviosa, algo denso que impregnaba el ambiente. Expresé que no me estaban incomodando, a pesar de que mi voz denotaba cierta indecisión. A estas alturas del día, ¿tienes algo en mente en este momento? Encogió los hombros en señal de indiferencia. Por un instante fugaz, sus ojos se cruzaron con los míos antes de desviar la mirada hacia el suelo. No tengo idea. En ocasiones percibo que todas las personas tienen expectativas sobre mí. La universidad, mi padre, absolutamente todos. Sin embargo, a tu lado, no experimento esa carga. Lo que dijo resonó de manera peculiar en mi interior. Intentando comprenderlo, me desplacé suavemente y coloqué la mano en el borde de la cama. Le indiqué a la persona que se sentara con un gesto natural. ¿Estás preparado, narrador? ¿Qué hace que este relato sea tan especial? Iniciamos un recorrido en el que las emociones chocan y los límites se difuminan. Si es la primera vez que escuchas este tipo de revelación, te invitamos a quedarte con nosotros, suscribirte y activar las notificaciones. La narración que estás a punto de escuchar será la más impactante que hayas experimentado. Antes de ocupar el asiento junto a mí, titubeó. Mientras se sentaba en silencio por un instante, se percibía en él una ansiedad propia de la juventud al posar las manos en las rodillas. Después, empezó a hablar. Expresó que su padre le tiene cariño, afirmándolo mientras seguía sin cruzar miradas conmigo. En ocasiones, experimento la sensación de ser un forastero, como si no encajara en su entorno. Me sorprendió escuchar a Santiago expresarse de esa manera. Siempre mostraba alegría, algo juguetón, un chico que daba la impresión de no tener preocupaciones. No me percaté de la agitación que ocurría debajo. Comenté que era algo habitual, ya que estás en proceso de crecimiento y transformación. Los sentimientos que experimentas son pasajeros. Tu padre y yo no somos desconocidos para ti. Después de detenerse brevemente, Santiago comenzó a hablar en voz baja, casi como un murmullo. Y en ningún momento percibo que soy ajeno para ti. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, resonando en el silencio. Una sensación extraña de opresión surgió en mi pecho. Me resultó imposible forzarme a verlo. Sentía como mi corazón latía con intensidad, pero me faltaba la valentía para comprender la razón detrás de ello. Le comenté a Santiago que existen situaciones de ese tipo. Quizás solo requieras un momento de soledad. No está del todo bien. Drenia respondió de inmediato expresando su deseo de no estar solo. En su tono se percibía un reto, aunque también se dejaba entrever un pedido. En ese instante comprendí que necesitaba reponerme. Observa, expresé con determinación. Cuando te encuentres en esa situación, es importante tener presente lo correcto. Yo soy la madrastra tuya. Incluso dialogar sobre este tema. Mis palabras se silenciaron al voltear él su mirada hacia mí. En sus ojos se reflejaba una combinación abrumadora de fragilidad y temor. Al pronunciar Alma, su tono al decir mi nombre me estremeció. Jamás deseé percibir que esto estuviera incorrecto. Sin embargo, al reflexionar sobre ti, simplemente no logro comprender cómo podría ser así. Ese era el momento en el que tendría que haberlo frenado. Hubiera sido conveniente interrumpirlo y pedirle que abandonara la habitación. Sin embargo, decidí no hacerlo, ya que al enfrentar esa mirada, me vi forzada a lidiar con mis propias emociones también. En la semioscuridad de la habitación, la cara de Santiago resaltaba, mostrando una mezcla entre la vulnerabilidad de la infancia y la sofisticación de la edad adulta.
Drenia preguntó con ternura si podía quedarse a dormir en ese lugar. Quedé sorprendida por un instante. No tenía intención de poner en duda la interpretación de lo que dijo. Debería haberlo considerado simplemente como el joven desorientado que requería asistencia. Respiré hondo para mantener la serenidad. Por supuesto, me detuve a leer detenidamente al otro lado de la cama. Acomodé la cobija a mi alrededor con la intención de mantenerme firme. A pesar de sentir nerviosismo, me encontraba en el papel de madrastra. Tan solo contaba con 19 años de edad. Decidí tomar mi celular para entretenerme. Se encontraba un comunicado de Leo. Hoy no regresaré a mi hogar, pasaré la noche entera trabajando en la oficina. La lectura de ese mensaje solo incrementó mi ansiedad. Si Leo estuviese presente, la situación se resolvería sin que yo tuviera que preocuparme por su apariencia. Sin embargo, en este momento debía enfocarme en comprender la sensibilidad de Santiago y reaccionar de forma adecuada. Pregunté a Drenia si se encontraba bien, girando la cabeza para dirigirle la mirada. De forma pausada expresó: estar a tu lado me hace sentir feliz. La profundidad de su voz superó mis expectativas. Permanecimos en calma durante un momento. Continuaba repitiéndose el mismo patrón una y otra vez. Solo se trata de un joven, debo asistirlo a sobrellevar la situación actual. Sin embargo, de repente percibí un movimiento y me asusté. Santiago se aproximó hacia donde yo estaba. Un brazo se deslizó suavemente por detrás de mí y acarició levemente mi espalda. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba, pero decidí mantenerme inmóvil. El nombre de la capital chilena es Santiago. Murmuré el nombre Drenia. ¿Me podrías decir qué actividad estás realizando en este momento?, expresó su sensación de frío de forma concisa. Sin embargo, su manera de hablar transmitía algo más que simplemente una sensación de frío. Tomé una profunda bocanada de aire. Era importante abordar esta situación con cuidado. Siendo tan joven, es posible que estuviera desorientado y enfrentando un torbellino de emociones. Se suponía que esto era algo inocente, ¿verdad? Intenté persuadirme de eso mientras permanecía acostada, sin moverme. Los sentimientos que experimentaba me tenían desorientado internamente. Sentía como mi corazón latía con intensidad mientras mi mente se encontraba incapaz de enfocarse en algo concreto. Continuaba repitiéndome que debía parar de inmediato, sin embargo, me era imposible desplazarme. El nombre Alma. El término Drenia. Murmuró en voz baja, su voz resonando dentro de mí como una onda. Era imposible hacer caso omiso de ello. El brazo de Santiago rodeó mi cintura con firmeza. Sentí su suave respiración acariciar delicadamente mi cuello. Intenté tomar una decisión mientras mantenía los ojos cerrados. En mi interior, se desataba una tormenta. Se trata únicamente de una simple proximidad inocente, ¿no es así? El término Drenia hace referencia a... Continué intentando persuadirme. Al notar que su respiración se tranquilizó, me percaté de que se había quedado dormido. Sin embargo, me resultaba imposible conciliar el sueño. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía llenar por completo la habitación. Me sentía molesta con mi propia persona. ¿Por qué siento tanto impacto por esta situación? ¿Cuál es la razón de mi gran nerviosismo? Sin embargo, la vitalidad y la juventud que mostraba me generaban incomodidad. La proximidad entre ellos debía ser algo inocente. Tras un tiempo, inmersa en mis pensamientos revueltos, la fatiga se apoderó de mi ser. De alguna forma, también terminé durmiéndome. Al percibir la entrada de la luz solar en la habitación, mis párpados se elevaron. Sentí una leve presión en mi brazo. Mientras Santiago descansaba, su semblante transmitía tranquilidad, pareciendo casi infantil en su pureza. Sin embargo, en ese momento comprendí que lo que me perturbaba no era únicamente la pureza, sino la sofisticación que se ocultaba en el fondo. Con precaución, desplacé mi brazo y me puse de pie desde la cama. Al levantarme, volví a dirigirle la mirada. Su estatura, la amplitud de sus hombros y sus facciones marcadas llamaron mi atención, evidenciando claramente la transformación que había experimentado desde la última vez que nos vimos. Me dije en voz baja. Es realmente maduro, incluso más de lo que imaginaba. Dentro de mí surgió un destello, una mezcla de vergüenza y una conciencia desconocida que prefería no identificar. Agité rápidamente la prenda, me coloqué una chaqueta fina sobre mi camisón y salí de la habitación. Al descender por las escaleras, tomé una profunda bocanada de aire. Decidí comportarme como si fuera un día corriente. Decidí buscar una distracción y me encaminé hacia la cocina.
Organizar el desayuno se convirtió en la excusa ideal para mantenerme ocupado y concentrado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Santiago arriba, su semblante tranquilo, su existencia, todo persistía en mi mente, generándome incomodidad. Continuaba repitiéndose una y otra vez. Se trató de un instante que se entendió de manera equivocada. Está todo en orden, esto es inofensivo, no me voy a sobredimensionar. Me adentré en la cocina y empecé a elaborar el desayuno. Mientras el sonido constante de la cafetera llenaba la habitación, la figura de Santiago arriba seguía presente en mi mente, sin poder ser olvidada. Necesitaba recuperar mi equilibrio. Mantuve la tranquilidad recordándome a mí mismo que todo estaba en orden. En ese momento, la voz de Leo me tomó por sorpresa. Con su semblante fatigado, apareció en la entrada y saludó con un «Buenos días, amor». En un instante, me quedé inmóvil, sin tener claro cómo actuar. De inmediato esbocé una sonrisa. Contesté con un saludo matutino. Leo se aproximó a mí y me dio un beso en la mejilla. La proximidad de esa persona solo aumentó mi nerviosismo. Drenia, siempre alegre, preguntó si el desayuno estaba casi listo, mientras disfrutaba del agradable aroma en el ambiente. Pregunté si estaría listo en poco tiempo, notando que mi voz sonaba más aguda de lo habitual. Al salir de la cocina, Leo alzó la voz hacia atrás. Permaneceré en la sala hasta ese momento. Me siento exhausto. Encaminó sus pasos hacia la sala de estar y una sensación de pánico invadió mi corazón. ¿Qué pasaría si sube y se encuentra con Santiago dentro del cuarto? ¿Cómo debo expresarme? ¿Cómo podría yo describir esta situación? Mientras Leo se acercaba a la sala de estar, solté un suspiro profundo. No tenía planes de ascender en este momento. Preparé la mesa del desayuno con prontitud. Sin embargo, mis manos no dejaban de temblar. Intentaba con todas mis fuerzas que Leo no se diera cuenta de nada. Al dirigir mi mirada hacia la sala, lo encontré recostado en el sofá, a punto de quedarse dormido enseguida. El suave sonido de su respiración me hizo sentir un poco más tranquilo. En ese momento, reflexioné, por el momento, me encuentro a salvo. Sin embargo, la tranquilidad no llegó a apaciguar por completo la inquietud que habitaba en mi interior. La situación actual es insostenible. Tengo que realizar una tarea. Mientras ponía la taza de café sobre la mesa, mi cabeza estaba llena de pensamientos. Santiago continuaba golpeando arriba mientras Leo se encontraba en este lugar. Tenía la necesidad de asumir el mando de la situación de alguna forma. Sin embargo, ¿de qué manera? Esa mañana, más tarde, Santiago se dirigió a la cocina mientras Leo seguía descansando. Mientras desayunábamos juntos, la sonrisa relajada en su rostro me generó cierta incomodidad. Mientras sostenía la taza de café entre mis manos, intentaba mantener una conversación fluida con la mayor espontaneidad. De repente, expresó, «Hoy luces muy bella, Alma». Demostraba una confianza que parecía estar por encima de su edad. Sin querer, mis ojos se posaron en él. Parecía tener más que decir, pero se contuvo. Le agradecí a Santiago mientras intentaba mantener la calma y la seguridad en mi tono de voz. Un instante de silencio se hizo presente. Empezó a perforar los huevos en su plato con el tenedor y expresó, «Deseo que tengas un día tranquilo. En caso de requerir asistencia, no dudes en decírmelo». Aunque su rostro mostraba seriedad, el modo en que hablaba me generó preocupación. Le comenté que había asuntos de mayor relevancia en los que enfocarse en el ámbito escolar. A pesar de su cortesía, sus expresiones me hicieron sentir incómoda. Experimenté un leve alivio al ver cómo tomaba su bolso y se encaminaba hacia la salida. Sin embargo, en ese momento, una extraña impresión se mantuvo en mi corazón. Parece que este joven experimenta emociones nuevas, ¿no es así? Una vez que Santiago abandonó la vivienda, Leo despertó alrededor de las 12 del día. Tomó el desayuno con calma y se alistó para dirigirse a su trabajo. Después de su partida, la vivienda adquirió una atmósfera de calma. Esa noche compartimos una cena en familia, conversando animadamente como si nada estuviera mal. Continué con la farsa, actuando como si fuera una jornada corriente más. Sin embargo, al llegar la noche, esa peculiar sensación de tensión resurgió. Leo fue contactado por teléfono. David, su gran amigo, había sufrido un percance y se encontraba hospitalizado. Decidió marcharse de inmediato. Mientras se alistaba, me dio un beso y expresó, «Tranquila, amor, no te agobies. Regresaré en cuanto me sea posible». Acompañé a la persona hasta la entrada, presencié su partida y cerré la puerta después de su salida. Experimenté una pesadez inusual debido a la sensación de estar solo.
Parecía que había presencia en la casa, aunque al mismo tiempo experimentaba un profundo aislamiento. Al volver a la habitación, me quedé parado frente a la puerta. Mis ojos se posaron en la cerradura. ¿Sería conveniente clausurarla? ¿Qué pasaría si Santiago regresara a este lugar? Intenté liberarme de eso moviendo la cabeza de un lado a otro. Alma, es suficiente. Es simplemente un joven. ¿Por qué estás considerando eso en absoluto? A pesar de mis esfuerzos por contenerlo, la idea persistía en mi mente. Acostándome en la cama, acomodé la fina sábana sobre mi cuerpo con la intención de encontrar algo de tranquilidad. A pesar de cerrar mis ojos, la sensación de inquietud persistía. La noche se prolongó en calma y silencio. Sin embargo, en ocasiones, el silencio puede percibirse como la amenaza más poderosa de todas. Santiago se me vino a la mente, avanzando hacia mí con determinación reflejada en su mirada. Al percatarme de lo cercano que estaba, un estremecimiento recorrió todo mi ser. Mi mente se llenó de confusión, aumentando hasta el punto en que temporalmente perdí el rumbo sobre lo que debía realizar. ¿Cuál es la situación actual? En ese instante, Santiago se inclinó hacia mí, manteniendo su mirada fija en la mía. Los temores y dudas se reflejaban en mis ojos. Era algo que podía percibir claramente. Retrocedí, con la voz temblorosa al pronunciar las palabras. Santiago, por favor, haz una pausa. Hubo un leve temblor en mi voz, evidenciando un miedo innegable en ese momento. Como tu madrastra, me resulta incomprensible que puedas siquiera considerar algo semejante. En un instante, Santiago quedó inmóvil, sus ojos se ampliaron llenos de asombro. De repente, su progreso se vio interrumpido, lo que provocó que la atmósfera entre nosotros se cargara de una tensión y un silencio más intensos. Imposible que sucediera esto. Resultaba imposible. Mi cabeza se sumergía en un torbellino de pensamientos. Al observarlo, me di cuenta de que mi rostro reflejaba una combinación de desconcierto y temor, lo cual seguramente le indicaba lo incómoda que me sentía. ¿Cómo es posible que algo así cruce por mi mente? Estaba completamente desorientada. Soltó Santiago un suspiro sereno y tembloroso. Mantuvo su mirada fija en la mía en todo momento. De forma pausada y algo renuente, retrocedió un paso, generando cierta separación entre los dos. Sin embargo, la atmósfera estaba tan cargada que parecía vibrar en cada rincón del cuarto. Le expresé a Santiago que tenía algo importante que comunicarle, notando cómo mi voz vacilaba y mostraba inseguridad. Al observarte la mañana pasada mientras descansabas, me percaté de algo. Ya has dejado atrás la etapa infantil. Eres tan maduro, tan adulto. Aunque titubeé al hablar, mis emociones estaban tan contenidas que ya no pude callar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, sin embargo, me esforcé por hallar las expresiones adecuadas. Mientras lo observaba, sus ojos permanecían clavados en los míos, aunque aún no tenía claro cómo actuar. Tu edad no es el único factor. Tu presencia se resume en tu físico. Ya no eres considerado un niño. Sigue adelante, intentando expresar mis ideas enredadas con palabras. Antes, te veía como un niño pequeño y te permitía descansar en mi cama sin dudarlo. Al reflexionar en retrospectiva, puedo ver claramente lo erróneo que resultó ese juicio. Al reflexionar, me doy cuenta de lo arriesgado que fue para los dos. No revelaré la información a tu papá. Expresé de manera pausada pero con determinación. Eres un chico increíble y sé que llamas mucho la atención en la universidad, pero tendrás que mudarte con tu tía por un tiempo si quieres que guarde este secreto. No te quedarás en este lugar, ¿comprendes? Después de un breve instante en silencio, Santiago inclinó su cabeza lentamente hacia abajo. En su mirada se reflejaba el pesar. Pidió que no se lo comunicara a su padre, con la voz llena de emoción. Lamento mucho, me mudaré a la casa de mi tía, te lo aseguro. Mostraba un conjunto de sentimientos en su semblante. Sentimientos de temor, remordimiento y quizás un leve sentido de vacío. Sin embargo, en ese lugar había algo adicional, algo que resultaba indescriptible. Alma reflexionaba en silencio. ¿Qué habría pasado si hubiese tenido algún tipo de sentimiento hacia Santiago? ¿Qué sucedería si hubiese incurrido en una equivocación? Tomó una profunda bocanada de aire. Los pensamientos la agobiaban en gran medida. Me sentí desconcertado por la vitalidad y la juventud que mostraba. A pesar de mis esfuerzos por ser precavida, un instante de vulnerabilidad o desorden emocional pudo haber alterado por completo la situación. Sin embargo, considero que lo gestioné de manera adecuada. Hice lo correcto sin importar mis acciones. Por un instante, asintió en silencio, como si repasara mentalmente los sucesos una vez más. Todo marcha correctamente.
Sí, resultó ser una situación inusual y complicada, pero por fin ha llegado a su fin. Santiago se mudó a la casa de su tía y todo marcha de maravilla. A pesar de mi confusión inicial, actualmente percibo que tengo la situación bajo dominio. Después de detenerse brevemente, Alma soltó un suspiro que expresaba su sensación de alivio. Pensó para sí mismo que todo estaba en orden, como si experimentara una calma interior. Claro que sí, desconocía completamente lo que el futuro aún guardaba. Con el paso del tiempo, la situación empezó a tranquilizarse. Al principio, Santiago solía ir a la casa de vez en cuando, pero con el tiempo su presencia se volvió cada vez más habitual y natural. No se presentaron situaciones perturbadoras similares a las anteriores. Todo indicaba que las cosas estaban regresando a la normalidad. Al llegar las vacaciones escolares, la vuelta de Santiago me trajo un poco de tranquilidad. En ese periodo, experimenté una transformación notable. Mostraba mayor serenidad y una actitud más madura en sus acciones. Parecía que nos habíamos distanciado bastante de esos momentos incómodos. El retorno de Santiago supuso un desafío para Alma. Durante ese periodo de 5 meses, había logrado persuadirse de que todo debía seguir su curso habitual. Al volver Santiago, notó que algo no era igual. Mostraba una actitud más madura y tranquila. No se produjeron más situaciones extrañas ni conductas incómodas. Alma experimentó un sentimiento de tranquilidad al percatarse de que Santiago volvía a comportarse de manera habitual. Alma reflexionó que todo había regresado a su estado habitual. En la actualidad, Santiago comprende todo, está al tanto de las restricciones y ha asumido la situación. La antigua tensión ha desaparecido por completo. Después de un breve lapso, Alma guardó silencio y tomó una profunda bocanada de aire. Consideró que posiblemente esa había sido la opción más acertada. El destino se encargó de eso. En este momento, su vínculo es simplemente el típico entre una madrastra y su hijastro. Por un tiempo pensé que todo marchaba correctamente. Durante una semana, mi marido Leo se encontraba fuera por motivos laborales y debo admitir que me sentí bastante tranquila. Por fin, llegó el momento de estar solo, disfrutando de una atmósfera tranquila para relajarse y liberarse de toda la tensión acumulada. Durante los últimos meses, Santiago ha demostrado una actitud mucho más madura que me ha llenado de tranquilidad. A pesar de mi aversión a reconocerlo, los desafíos que enfrentamos contribuyeron de alguna forma a nuestro progreso. Creí que estábamos protegidos, sin embargo, esa noche no anticipé lo que sucedió. Una extraña sensación de serenidad invadió mi hogar cuando Leo se marchó. Mientras descansaba en mi cama, poco a poco me fui quedando dormida, aunque percibía algo inusual. Desconocía su identidad. Después de sumergirme en un sueño profundo, fui despertada en la madrugada debido a un sonido repentino. Se escuchó el chirrido de una puerta al abrirse, seguido por el sonido de unos pasos. Una persona se dirigía hacia la habitación en la que me encontraba. De repente, mis ojos se abrieron y pude distinguir una figura oscura desplazándose en la habitación. Experimenté un instante en el que parecía que mi corazón dejaba de latir. En mi cuarto se encontraba Santiago. Tras su salida, cerró la puerta sin hacer ruido. Un escalofrío de miedo recorrió todo mi ser. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de esta situación? Aunque no comprendía, percibía que algo no marchaba como debía. A pesar de mi impotencia, opté por mantenerme en silencio. Era necesario abordar esta situación con precaución. Mencioné, Santiago, con un tono de voz temeroso, a pesar de mis esfuerzos por aparentar valentía, expresé. ¿Por qué estás en este lugar? Me miró fijamente y su voz serena solo aumentó mi incomodidad. Expresó su conformidad con la situación de una manera que denotaba naturalidad. Tan solo deseo conversar, anhelo tu compañía. Mi nivel de estrés se elevó rápidamente. ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Cuál era la razón detrás de querer modificarlo todo de manera tan abrupta? Sus ojos irradiaban una intensidad que me estremeció. Su determinación era innegable. Con una confianza absoluta en sí mismo. Como si estuviera preparado para rebasar todas las barreras. Se acercó un poco más. Con su mirada clavada en la mía. En ese instante, cada parte de mi ser, mi corazón, se oponía a su presencia. Sin embargo, al mismo tiempo se aproximaba excesivamente. No deseaba retroceder nuevamente. Sin embargo, de manera instintiva empecé a desenvolverme adecuadamente. Le pedí a Santiago que se detuviera. La preocupación resonaba claramente en mi tono de voz. No me siento preparada para afrontar esta situación, te lo ruego. A pesar de que en mi cabeza quería gritar, mi voz salió serena y decidida.
Mañana llega el nuevo día. Mañana en la noche, todo cambiará por completo. Permaneceré a tu lado, aunque en este momento no sea posible. A duras penas pude contenerme al tratar de salir de la habitación, mis ojos seguían clavados en su figura. Experimentaba una mezcla de emociones tumultuosa y contradictoria, manteniéndome distante a pesar de sentirme atraído por la situación en ciertos momentos, encargado de contar la historia. Si tienes curiosidad por descubrir lo que sucede a continuación y deseas escuchar más relatos similares, recuerda suscribirte y habilitar las notificaciones para no perderte ningún capítulo adicional. Valoro mucho tus opiniones y el apoyo que me brindas. Son la energía que me impulsa a seguir escribiendo. Por favor, indícame el lugar desde donde estás accediendo. Me encantaría tener esa información. Permanece alerta para el siguiente episodio. Está a punto de llegar.